Canal del Congreso y CESOP. Presentan A Fondo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa A Fondo. Es una coproducción del Canal del Congreso y el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. Hoy tenemos un programa muy interesante, hablaremos de la nueva ley de migración. Para ello nos acompaña Lenina Sánchez Carvajal, maestra en Sociología por la Universidad Iberoamericana. Bienvenida, muy buenas tardes. Gracias. Nos acompaña también Juan Carlos Calleros Alarcón, investigador de Política y Legislación Migratoria del Instituto Nacional de Migración. Juan Carlos, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y nos acompaña también el diputado Sami David, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Diputado. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. Les agradecemos a los tres. Hablemos del tema. Para iniciar, diputado, ¿cuál fue la motivación del legislador para reformar la ley de migración? Bien, tenemos que celebrar que tenemos en el país una nueva ley de migración. Yo la he calificado de que es una legislación de vanguardia que vuelve a posicionar a nuestro país correspondiente a nuestra amplísima tradición de asilo, refugio y de ser un respetuoso de los derechos humanos. También he señalado que creo que teníamos 80 años de no tener ley de migración. 80 años es el... Porque veníamos teniendo preceptos migratorios en la ley de población y que a todas luces ya eran insuficientes, por lo cual, frente a muchos elementos en el tema migratorio, había que darnos un nuevo marco normativo. Con este marco normativo, y Juan Carlos, quisiera preguntarte, ¿se subsanan las deficiencias del pasado de una ley que, como bien dice el diputado, de 80 años de funcionamiento? ¿Realmente el alcance y la visión llega a sanar estos vacíos? Muy bien. En primer lugar, una precisión. La nueva ley de migración viene a sustituir el tema que antes cubría la Ley General de Población. Este es de 1974. Ciertamente, los principales aspectos concernientes a la migración, especialmente a la inmigración y algunos que aplicaban a la migración de tránsito, como señala el diputado David, efectivamente provienen de la Ley del 36, es decir, sí estaba bastante rebasada. La sociedad civil, el sector académico, varios diputados y senadores habían manifestado la necesidad de una nueva ley de migración. Se vino trabajando en el tema, en la propuesta o en varias propuestas en foros nacionales sobre distintos aspectos de migración, en donde siempre se señalaba esta deficiencia. Me parece a mí que el resultado, si bien es perfectible, y se ha señalado también por algunos diputados y senadores, sí llega a subsanar una serie de aspectos que se estaban viendo sumamente graves en el país. Digamos que no se tenían los instrumentos necesarios para atender el problema de los derechos humanos de los migrantes, especialmente los indocumentados de tránsito por México. Esta ley lo que hace es, en primer lugar, incluir una serie de principios de política migratoria, en el cual en primerísimo lugar están los derechos humanos, pero también quisiera señalar otros que son muy importantes, como la reunificación familiar, como la congruencia que debe prevalecer en la política migratoria en México entre lo que pedimos a el extranjero o a los países extranjeros que respeten los derechos humanos de los nuestros cuando están allá, y lo que damos a los indocumentados en nuestro país. Okay. Y aprovechando tu respuesta, quisiera preguntarle a Lenina Sánchez, te agradecemos tu participación. Gracias. Sobre todo por el enfoque académico que nos das en esta mesa. ¿Qué más podemos decir, o por qué se puede decir que la nueva ley de migración tiene un enfoque más humanista? Bueno, en definitiva, considerar, dejar de considerar un delito, por ejemplo, ¿no? Las estancias irregulares
Me parece que es uno de los avances más significativos, que además podrían considerarse hasta ciertamente vanguardistas, dado, comparando con otras legislaciones internacionales de países muy desarrollados. Todavía existe la concepción criminal del que está dentro de una situación irregular en un país determinado, ¿no? Entonces esta ley ahora pues tiene la concepción de un país de origen y de destino, que además puede proteger la seguridad jurídica, pero además la propiedad, la integridad, ¿no? Y yo creo que es un avance muy importante a nivel internacional, y creo que el debate político al respecto pues tiene que ver sobre todo con que somos un país, una economía emergente que está buscando además considerar el fenómeno migratorio como un aporte al crecimiento económico de este país también, ¿no? Es decir, hay como la resignificación del fenómeno sin dejar de condenarlo, ¿no? Y aprovechar las bondades de los que ingresan a este país, ¿no? Sin duda. Pero vayamos un poco más a fondo. Diputado, ¿cuáles son los mecanismos de la nueva ley que transparentan las instituciones mexicanas que son responsables de este tema? ¿Cómo se combate la corrupción con esta nueva ley? Bien. En materia de tecnicismos, como lo dijo la maestra Lenina, nuestro país es un país de origen, de tránsito, de destino y de retorno. ¿Qué hizo que hiciéramos una nueva ley? Evidentemente acontecimientos trágicos, emergentes, que han sobreexpuesto el tema migratorio, como son los temas de las masacres de San Fernando, que mucho nos duelen, que vale la pena señalarlos. Pero también porque el tema migratorio hoy tiene condiciones de altísima complejidad y de un aumento sustancial por diferentes motivos. Yo, que soy un diputado federal de Tapachula, Chiapas, conozco no solo por mis responsabilidades públicas, sino de una manera directa lo que es el fenómeno de tránsito. Y hoy la nueva ley migratoria sí recoge, no solo en materia de convenios internacionales, sino nuestra amplísima tradición que tiene México de respeto irrestricto a los derechos humanos. Y están especificados, como lo hemos propuesto algunos legisladores en iniciativas de ley, en un capítulo amplísimo que especifica la salvaguarda del migrante de tránsito en todo tiempo. Y además le establece derechos durante todo ese tiempo en materia educativa, en materia médica, en materia básicamente inclusive de salvaguarda y cuidado a la niña, al niño o al adolescente sin acompañamiento en su tránsito por sí, porque administrativamente se privilegió en la ley darle ese punto de salvaguarda a la familia en trámites administrativos. Pero vayamos un poquito más allá, Juan Carlos. En el Instituto Nacional de Migración no existían las pruebas de control de confianza. La nueva ley ya lo contempla. ¿Esto beneficia para limpiar todo este tipo de instituciones? A mí me parece que la corrupción no se combate a fondo sin un sistema judicial y de procuración y administración de justicia eficiente. No podemos pedirle a una ley como esta o como cualquier otra que efectivamente elimine la corrupción si no existen los mecanismos de control de corrupción que son los que verdaderamente la pueden controlar, procuración y administración de justicia. No obstante, el hecho de que haya pruebas de control de confianza, de que se haya creado el Centro de Control de Confianza en el Instituto Nacional de Migración, viene a fortalecer esa área de vigilancia, de pruebas, de exámenes que se hacen al personal con dos propósitos. Uno, si es tendiente a controlar en la medida de lo posible que el personal que está ya en el instituto o quienes vayan a entrar tengan pues poca predisposición a la corrupción.
Pero no, lo más importante, creo yo, es que con estos mecanismos de control de confianza también se aseguran buenos empleados, buenos servidores públicos o mejores servidores públicos de los que estarían de cualquier otro modo. No obstante, yo sería muy precavido en pensar que este mecanismo de aquí a un año, de aquí a 2 años nos vaya a ayudar a limpiar completamente de la corrupción en el instituto. No lo creo, porque esto debe hacerse por mecanismos ya que, bueno, atañen a toda la sociedad mexicana y que también deberíamos empezar a pensar en ellos, de control de la corrupción por vía de los mecanismos judiciales y de procuración y administración de justicia. Y ahondando en el tema, ¿quién va a ser las veces de la Policía Federal ahora que en la nueva ley ya no contempla su participación directa ni de la Policía Federal preventiva, ni del Ejército, ni de la Marina, aunque no son sus funciones, participaban y coadyuvaban? ¿Quién va a hacer ahora estas funciones? La ley ya no lo especifica. Es cierto, no obstante, ya desde antes la Ley General de Población solo le confería atribuciones de control migratorio a la Secretaría de Gobernación, quien se lo delegaba al Instituto Nacional de Migración y a la Policía Federal. Ahora, con la eliminación del artículo que sí estaba en el primer anteproyecto de ley, la Policía Federal no puede hacer de motu propio un ejercicio de control migratorio. Sin embargo, lo puede seguir haciendo a petición del Instituto Nacional de Migración, como lo hacía cualquier otra autoridad, al Ministerio Público, las policías locales, Marina, Ejército. Y esto es muy importante porque el Instituto Nacional de Migración no tiene facultades, por lo menos no declarativas, de portar armas. Por lo tanto, a veces hay que asegurar un gran número de indocumentados. Pueden llegar a ser 700 en un tren, el conocido como La Bestia, el que viene desde el sureste, y bueno, a veces son apenas una decena, dos decenas de agentes migratorios. Deben apoyarse en otras instituciones que sí tengan facultades de ejercer la fuerza pública. Esto, desde luego, debe hacerse con pleno apego a los derechos humanos, con pleno apego al debido proceso, al debido procedimiento, en el cual notificar por vía de un oficio, solicitar expresamente el apoyo de estas instancias es uno de las prevenciones del debido proceso que está contemplado en la ley y en otros reglamentos, en otros ordenamientos. Pues, diputado, ¿no es un poco tardado este trámite cuando sabemos que en La Bestia, en su estado, bueno, la frontera sur es muy porosa? Hacer todo este trámite administrativo para hacer no solamente una detención, porque ya no es aseguramiento de acuerdo a la nueva ley, cierto, sino para dar lo que sí impulsa la ley, que es la prevención. Sí. ¿No es un poco tardado? Bueno, no entiendo muy bien la pregunta. Sí, o sea, el trámite administrativo de pedir el apoyo a las fuerzas policíacas para prevenir los delitos que sufren los migrantes al pasar la frontera. Claro, hay una experiencia chiapaneca que vale la pena poner aquí en la mesa, que evidentemente surge del gobierno del Estado, en donde se ha aplicado políticas migratorias, como bien lo dice el gobierno del Estado, no una política migratoria que corresponde al gobierno federal, sino políticas migratorias que coadyuven a poder salvaguardar al fenómeno migratorio o a los flujos migratorios por el tránsito en el territorio chiapaneco, en donde no solo estableció una serie de preventivos para poder atender al migrante de tránsito, sino también una fiscalía que ha abatido mucho los fenómenos de delincuencia o afectación en la persona o en sus bienes al migrante de tránsito. O sea, pero el cuento viene que teníamos una estructura orgánica migratoria para un fenómeno distinto que tenemos en este momento. Tenemos que seguir estableciendo instituciones y preventivos que nos permitan ofrecer
un tema o un servicio migratorio, evidentemente con Más mucha expedito, agilidad más y de rápido. una forma muy expedita. Y eso pasa por el acuerdo que tomó la Cámara de Diputados de crear una comisión especial de migración que encabeza Beatriz Paredes, de la que yo formo parte, que tiene el mandato de seguir con las autoridades de gobernación y migratorias y con investigadores, de seguir analizando la diversidad de temas que aquí están planteados. Uno de estos está ahí señalado, y que nos permita darnos también en materia laboral un instituto migratorio, pues llamémoslo, Más fuerte, de excelencia, más sólido. de excelencia. Y vayamos a las sanciones, es una pregunta abierta a las tres. No es alentar migrante al que transgrede la ley, el quitar las dos sanciones fuertes que se tenía tanto, el que reincide al entrar nuevamente a México de manera no legal, como aquel que utilizaba los servicios de los migrantes. No es darles... Yo creo que el legislador tiene el criterio, entre otras razones, de calificarla de humanista, de estar más ahora sustentado en la promoción de una materia, no en la sanción de una materia. Eso precede la reforma al Código Penal que al inicio de esta administración, y vale la pena señalar, el gobierno federal, cuando se despenalizó la migración en el país, y eso es de aplaudir. Yo creo que el no establecer sanciones, y sí preventivos y sí promociones, está evidentemente en el espíritu de la amplísima tradición, reitero, que tiene México en materia migratoria. ¿Y estamos listos, Juan Carlos, en el Instituto Nacional de Migración para implementar el espíritu de esta ley, que es más humanista que punitiva? Hay mucho trabajo que hacer, hay muchos ajustes que se deben comenzar a implementar, incluso antes de que esté listo el reglamento, que de acuerdo con el segundo transitorio de la ley debe ser en 180 días, a partir de la publicación de la ley de migración. Se deben hacer estos ajustes, pero yo creo que sí estaremos a tiempo para realizarlos. Uno que quisiera mencionar en particular es que la nueva ley sí está pensada para las realidades del siglo XXI. Por ejemplo, se plantea la posibilidad de incluir firma electrónica en los trámites, en dar notificación por vía email, y en otros avances en donde es importante considerar la tecnología, por ejemplo, para credenciales con información biométrica, el sistema de visas que plantea la nueva ley, que todavía no está en operación, sino hasta en tanto no se reglamente. Sin embargo, todo este sistema migratorio con el que venía funcionando México, y estaba muy rebasado, el hecho de las formas migratorias, procedimientos de internación, solamente teníamos visas de tipo consular. Ahora va a cambiar todo eso. Las visas, por fin se crean en México, una visa como tal, y estas serán otorgadas en los consulados, oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, y el trámite también podrá iniciarse en México en 3 casos: por reunificación familiar, por oferta de trabajo o por razones humanitarias. Pero ¿qué pasa, Juan Carlos, cuando cambias de 32 calidades migratorias a solo 3? Me parece que es más acorde con lo que es la realidad internacional, con lo que es la realidad de los flujos migratorios y con otras leyes de migración. 32 calidades, características migratorias, más otras modalidades que llevaban a 40 y tantas, pues era un sistema de cajas, en donde siempre buscábamos encuadrar en una o en otra caja, en una o en otra modalidad o característica migratoria, a una persona que viene a México de buena fe. Si esto es así, solamente podríamos plantear facilitar su internación, su ingreso a México, porque antes era muy complicado. Este sistema lo hacía verdaderamente tortuoso administrativamente para el extranjero. Ahora solo hay 3 calidades o 3 condiciones de estancia, que es visitante, hasta 180 días, en muchas modalidades o características que antes se consideraban,
residente temporal, residente permanente, y en estos dos casos pueden tener o no tener permiso de trabajo. Una cosa muy importante en este sentido es que eso facilita todo el sistema migratorio, administrativo, le permite también mayor certeza jurídica a los extranjeros en México para poder acercarse a la autoridad migratoria y, en su caso, proceder a los mecanismos de regularización migratoria que están contemplados en la misma ley. La ley me parece que tiene un espíritu de facilitar la movilidad internacional de personas, ese es uno de sus principios, para permitir que vengan a México los viajeros y los extranjeros que quieran residir aquí y que vengan de buena fe. Eso es muy importante. Y esto va a afectar positivamente al turismo internacional, a la movilidad de personas que vienen a contratar servicios o que vienen a ofrecer servicios a México, quienes vienen a comprar, a visitar, a trabajar, a estudiar y que a veces cruzan la frontera todos los días en el estado de Chiapas, entre Guatemala y Chiapas, por ejemplo, y al mismo tiempo la ley provee algunos mecanismos para poder detectar mejor a aquellas personas que sean o que vengan con otros propósitos, afectar la seguridad pública, la seguridad fronteriza, la seguridad nacional o puede ser incluso la seguridad hemisférica. La ley avanza en ambas dimensiones, tanto en la de derechos como en la de seguridad. En ese sentido me parece que es un avance muy importante, incluso si lo comparamos con otras leyes que han sido reconocidas de avanzada, como la española. Y ahorita vamos a entrar en la comparación internacional. Y aprovechando la parte de derechos, diputado, sobre la visa humanitaria, ¿la ley contempla dar mayor facilidad? ¿Se restringe más? Así es, pero está explícito, escuchando ya a Juan Carlos, que por tener ley no se agota pues todo el tema migratorio. Reitero, hay mucho que trabajar y ojalá lo podamos hacer de una manera coordinada para poder seguirle ofreciendo a la sociedad mexicana diferentes instrumentos para poder distinguirnos, como lo hemos venido haciendo, no solo en el respeto a los derechos humanos, sino en nuestra amplísima tradición, reitero, de asilo, de refugio, que siempre nos había caracterizado. Y vale la pena comentar también lo siguiente. Cuando hablamos de que somos un país de origen, de tránsito, destino y de retorno, cuando hablamos también del tema migratorio, generalmente nos confundimos en función de cada una de los temas en la materia migratoria. Un tema de la mayor importancia es la cuestión de carácter internacional. Nuestras relaciones para el tema de la visa con nuestros hermanos centroamericanos y los países latinoamericanos, que nos permita convenir de cara a nuestras relaciones bilaterales los elementos de control migratorio, pero evidentemente que coincidan, que independientemente de los fenómenos económicos y sociales de sus países, con el aumento de los flujos migratorios, que nos permita hacer nuestra frontera sur una frontera de oportunidades. Luego hablamos de otro gran tema, la migración de los mexicanos que se van a Estados Unidos, que no tiene nada que ver con el tema definitivamente de tránsito o de flujos migratorios que vienen de Centroamérica. Y otro tema también de la mayor importancia ya es el tránsito por el territorio nacional. En fin, tiene una enorme complejidad que tenemos que abrir camino o hacer camino al andar, estableciendo políticas públicas que nos permita distinguirnos en la materia. Sobre todo de corte transversal, Lenina, porque estamos hablando de los claroscuros, de un tema que cambia conforme vamos subiendo la frontera norte, vamos moviendo la brújula. Pero en materia de derechos humanos, Lenina, ¿estamos a la par ya de aquellas legislaciones internacionales? Yo creo que podríamos considerar que hay elementos que nos ponen incluso por encima de algunas legislaciones internacionales. Por ejemplo, esta concepción de los refugiados, considerarlos como personas que necesitan el asilo, ¿no? Por alguna cuestión no solamente de política, sino de religión, sexo, etcétera.
que no se considera en otras legislaciones y que incluso se considera como una amenaza, ¿no?, al nacionalismo de estos países, y hablo particularmente de Alemania. Por ejemplo, esta cuestión de la protección complementaria también me parece que es un aporte muy importante que otras legislaciones no consideran de manera dogmática como lo considera esta ley, ¿no? Como bien dicen, seguramente hay muchos retos, porque la realidad siempre es infinitamente más compleja que una ley, que una teoría incluso. Entonces seguramente hablar de leyes vanguardistas es una posición un poco, no sé, como fantasiosa, porque la realidad primero ocurre y después se legisla, ¿no? Entonces es lo que se está tratando de ya legislar nuevos fenómenos o subfenómenos dentro del fenómeno migratorio, que es infinitamente complejo. Y yo creo que la cuestión de simplificar categorías, lo que necesitamos es, lo más sencillo es lo que más funciona, ¿no? Es decir, esto, como dice Sartori, ¿no?, estas cosas que de repente se tornan demasiado complejas son como que estos escenarios para la corrupción. Entonces creo que simplificar es una muy buena manera de adelantarnos en la legislación. Estamos por terminar nuestro programa. En un minuto, diputado Sammy David, ¿qué nos falta en esta ley? ¿Qué es lo loable de este trabajo que ustedes hicieron? De una manera coordinada con los diferentes órdenes de gobierno, seguir construyendo políticas públicas que puedan hacer del tema migratorio un tema que nos orgullezca, como la propia ley, al país. Segundo, que aparejado al tema migratorio, el término de integralidad tiene que ver con la voluntad que tenga como sociedad hacer más vida pública en regiones aisladas y no integradas, como es el sur-sureste del país. Vida pública implica tener instituciones fuertes que puedan salvaguardar el otorgamiento de la diversidad de derechos del hombre que están ahorita en juego. Juan Carlos, el Instituto Nacional de Migración con nueva base sólida que les da la legitimación para actuar. Es un nuevo reto. Totalmente. Y qué bueno que así sea. Qué bueno que se ponga en este desafío a una institución como el Instituto Nacional de Migración, que tiene mucho por avanzar, mucho por mejorar, pero también mucho que dar, porque va en consonancia junto con la ley para conformar, creo yo, una política de puertas hospitalarias. No es una política de puertas abiertas indiscriminadamente, tampoco es una política de puertas cerradas, es una política que abre las puertas a los visitantes y extranjeros que vienen a México de buena fe, pero también se afina en sus mecanismos e instrumentos para detectar a aquellos que vienen con propósitos lesivos a la seguridad nacional, seguridad pública o seguridad fronteriza. Muy bien. Lenina, una nueva ley que hay que celebrarse. Sí, yo creo que sí. A lo mejor habrá algunas cosas pendientes, como dicen, pero en la realidad siempre habrá cosas pendientes y la ley siempre tendrá enormes retos, ¿no? A lo mejor hacer una cuestión como de sociedad de información como un elemento migratorio sería muy interesante, pero yo creo que ahí vamos. Pues muchas gracias al diputado Sammy David, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Muchas gracias por su participación. A Juan Carlos Calleros, investigador de política de legislación migratoria del Instituto Nacional de Migración. Muchas gracias. Lenina Sánchez Carvajal, maestra en Sociología por la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias. Yo soy Javier Esquivel y muchas gracias por su participación. Hasta luego. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.